Bien, entonces tenemos que ver lo que es la interpretación y la integración de las normas constitucionales. Ustedes tienen, bueno, ya subido el material a EVA. Hay artículos o trabajos del profesor Sagués, hay un artículo del profesor Díaz Reborio, por supuesto que tienen los manuales de la bibliografía general, y el video que está también subido a YouTube, de manera que para los conceptos generales vamos a remitirnos a que ustedes, supongo que ya lo hicieron, porque por lo que he visto en estas clases han estudiado los materiales que les hemos recomendado, que vean esos materiales y vamos a tratar hoy, en base a esa lectura y al recurso del video, tratar de dar una vueltita más, avanzar un poquito más, profundizar en el tema de la interpretación. Voy a abrir un espacio ahora de dudas, si tuvieron alguna, respecto de los materiales que están disponibles, tanto en la plataforma como en el video. Les voy a pedir que el que tenga duda, quiera participar, habilite el micrófono, así es más dinámico que estar viendo el chat. Antes que nada, una pregunta de Micaela. Me olvidé de decir, sí, la fecha del parcial se cambió para la votación fue clarísima. La fecha del parcial quedó cambiada para el 13, si no recuerdo mal, esa era la fecha que habíamos propuesto. De todas maneras... ¿El 20? El 20 era, yo ya con el otro grupo ya estoy medio mareado. Creo que cambiamos del 13 al 20. Del 13 al 20 era, bueno, es la fecha que está propuesta en la encuesta, digamos, en la votación. Al 20, sí, está bien, tiene razón. La fecha está cambiada, sí. Una cosa que les quiero aclarar, Pedelía nos envió la lista de los inscritos al curso y tenemos matriculados en nuestro grupo de EVA estudiantes que no están en la lista de Bedelía. En teoría nosotros no podríamos tomarles después el examen, porque cuando pasemos el acta, Bedelía va a sacar a esos estudiantes que no coinciden, ¿no? Nosotros vamos a publicar la lista que nos mandó Bedelía, igual vamos a poner el aviso en el foro. Ustedes tienen que revisar que estén en la lista y si no, hacer la comunicación a Bedelía. Ya hemos detectado unos 25 más o menos estudiantes que están matriculados en el curso, pero que no están en la lista que envió Bedelía. Algunos de esos estudiantes también votó para el cambio del parcial, pero no hacen la diferencia. Pero sí, por ustedes, fíjense que estén en la lista y si no, hagan el reclamo, porque luego, llegado el día del examen, si no solucionan eso, nosotros no podemos hacer mucha cosa. Voy a silenciar esto. Bien. No, la vamos a subir. Vamos a hacer así, cuando termine la clase subo la lista de Bedelía. Pues, tienen un montón de columnas con información que evidentemente solo le sirve a Bedelía, deben ser temas internos. Así que simplemente fíjense que aparezca su nombre y bueno, la cédula. Después tiene algunas columnas que dicen sí o no, eso ustedes no le presten atención. Simplemente fíjense que estén el parcial el 20. Exactamente. Para el parcial va a ir todo lo dado hasta la clase anterior al parcial, ¿sí? Para el último parcial va todo lo dado en el curso. Para el examen va todo el programa. Por eso queremos decirles, a nosotros nos interesa mucho que ustedes participen y queremos que ustedes participen. Pero este año tenemos un mes menos de clase. Tuvimos, por supuesto que esto no es responsabilidad de ustedes, tuvimos el percance con Eva en el primer día y perdimos la clase anterior por problemas personales del equipo docente. Pero nosotros queremos tratar de dar todo el programa porque para el examen va todo el programa y no queremos que ustedes se queden con temas sin ver. ¿Ah? Para los parciales sí va lo que demos, pero para el examen va todo. Por eso queremos avanzar
Tal vez a veces vamos un poco rápido, pero en realidad es para poder garantizarles a ustedes que se les dé todo el programa. Por eso siempre les pedimos que recurran a los foros. Si tienen dudas sobre los temas, dudas conceptuales, recurran a los foros y pregunten. Nosotros les vamos a responder. Así que por eso abrimos ahora un espacio de 5 minutos de dudas sobre los materiales que están disponibles para el tema de interpretación y el tema de integración. Les pedimos que los que quieran intervenir habiliten el micrófono. Bien. No sé si tengo manos levantadas acá. No. Bueno, entonces comenzamos, si no hay dudas, comenzamos con la clase de hoy. Como les decía, nos remitimos para los conceptos básicos a esos materiales, a ver si podemos profundizar un poquito más. En lo que tiene que ver con la interpretación, en el día de hoy, cada vez que pasa el tiempo, esta tarea, o el tema de la interpretación, la tarea interpretativa, asume cada vez mayor importancia. Sin duda, la vida de las normas jurídicas va a depender de cómo se las interprete. Y esta tarea, que en realidad consiste en aclarar lo que ellas dicen, de alguna manera también regula su contenido. Les pido, a ver, Cristina, autores principales son los que están disponibles en EVA. El material está en EVA. Como les decíamos, tienen que leer primero para una introducción y tener por lo menos los conceptos generales en la bibliografía básica, sea Corseñá, Correa Freitas, el de autor que ustedes prefieran. Luego nosotros les ofrecimos una bibliografía adicional, complementaria, que es de lectura obligatoria, y que tienen dos autores fundamentalmente, Díaz Reborio y Sagués. El tema constitucionalismo no fue dado todavía, ¿tá? Pero vamos a centrarnos en la clase. El cronograma de clase está disponible también en la página de EVA. Nosotros vamos dando tema por tema. Hoy vamos a ver, como decíamos, interpretación e integración. En realidad estamos una clase desfasada, por así decirlo. Estamos una clase retrasada. Sí, la bibliografía complementaria es obligatoria. Por eso la bibliografía básica general es para que ustedes se introduzcan en el tema y luego lean la complementaria. Si ustedes leen la bibliografía básica, solo eso, solo la bibliografía básica. El día del examen o del parcial, si responden con la bibliografía básica y no les falta nada, ningún elemento de la bibliografía básica, ningún concepto que la bibliografía básica mencione, ustedes van a aprobar el examen o el parcial con la nota mínima, con el 3, ¿sí? Por eso, para ir un poco más allá, nosotros pedimos, y por eso lo establecemos como obligatoria, la lectura de la bibliografía complementaria. Porque también nosotros les ofrecemos esa bibliografía para que ustedes profundicen el conocimiento y le damos recursos adicionales. Por eso tratamos de pedirles o exigirles a ustedes en la medida que nosotros le brindamos también. No les exigiríamos si no hubiera una contrapartida de nuestra parte. Bien, seguimos entonces. Como les decía, es sumamente importante hoy la tarea interpretativa, pero para entender esta tarea lo primero que tenemos que determinar es en qué consiste esa tarea de interpretar. Fundamentalmente esos conceptos generales ustedes los encuentran, como decíamos, en la bibliografía básica, en el video que tienen disponible. Vale aclarar que para la doctrina tradicional, como ustedes ya saben, interpretar se trata de desentrañar
el sentido de la norma. Entonces, queremos encontrar el mensaje de alguna manera oculto, encriptado, que pretende transmitir la disposición o la norma, tratando de despojarla entonces de cualquier ambigüedad, error, duda, alteración, vaguedad. Algunas concepciones más modernas entienden que la tarea de interpretar es la de brindar respuestas con forma de norma o respuestas de carácter normativo que permitan resolver los problemas a los que se enfrentan diariamente los operadores jurídicos. Entonces, si ustedes ven esta diferencia, van a entender que para la doctrina tradicional, en realidad la tarea de interpretar era encontrar algo preexistente. Lo que nos quiere decir la norma ya existe, nosotros tenemos que entenderlo. Sin embargo, para las teorías más modernas, se trata de la tarea de interpretar de una labor constructiva, ya que tenemos que construir un significado, una respuesta para esos casos que se les presenta a los operadores jurídicos. Tenemos que construir un significado para la regla constitucional que estemos estudiando. Por supuesto, como decíamos, si en materia constitucional lo que tenemos que interpretar es la Constitución. Chocolate por la noticia, me van a decir ustedes. Pero acá, otra vez, como en clases anteriores, vamos a debatir qué entendemos por Constitución. Y podemos hacer ingresar aquí también los diferentes conceptos que vimos en clase, ¿verdad? Los valorativos, los sociológicos, fundamentalmente los jurídicos. La doctrina clásica entiende que la Constitución es un texto que ya se encuentra elaborado previamente, y que debe ser cumplido de la forma más fiel posible. Por lo tanto, el mejor intérprete para esta doctrina será el que no se aparte en ningún momento de la letra del texto. Dentro de estas corrientes tradicionales encontramos a las que ven a la Constitución como un estamento o como un testamento, perdón, o la Constitución como una estatua. Esta idea de estatua la ve a la Constitución como un objeto valioso e incorruptible que debe ser preservado en su pureza. La idea esta de Constitución, o estas ideas de Constitución como estatua o testamento, han sido fuertemente criticadas. Fundamentalmente porque no permiten que la Constitución se adapte a las nuevas realidades. Magdalena, yo les pido que cuando me pidan que repita, a ver si me indiquen en qué parte se quedaron. Estábamos hablando de los diferentes conceptos, o de las diferentes teorías corrientes en materia de interpretación, que por supuesto van a depender del concepto de constitución que tengamos. Hablábamos de la Constitución, la doctrina clásica ve la Constitución como algo que ya está elaborado previamente y que por supuesto no debe ser modificado y que debe ser respetado de la forma más fiel posible. Decíamos que el mejor intérprete para estas doctrinas es aquel que no se mueve ni un milímetro, no se aparta un milímetro del texto constitucional. Dentro de estas dos doctrinas se han elaborado fundamentalmente dos ideas o dos conceptos de constitución. La que entiende la Constitución como un testamento, la que entiende la Constitución como una estatua. En ambos casos es algo que no se modifica, ¿verdad? Estas corrientes fueron criticadas porque no permiten que la Constitución se adapte a las circunstancias venideras, a las circunstancias cambiantes. Sí, no sé si esa era la consulta, Magdalena. Hay un micrófono habilitado, creo que es Belén y Micaela.
Sí, por favor, pueden inhabilitarlo, gracias. Bien, Profe, diga. ¿esta interpretación lleva algún nombre o cómo lo se identifica? Sí, en realidad no tienen que confundir esto ustedes con lo que vimos de los métodos interpretativos, lo que vimos, perdón, lo que tienen disponible en el video con los métodos interpretativos, lo que es el gramatical, el histórico, el lógico sistemático, eso serían las formas o métodos de interpretar. Ahora lo que estamos en realidad definiendo es en qué consiste la interpretación, qué es interpretar. Ustedes en los materiales básicos se trata de desentrañar el sentido de la norma, pero no es la única opinión ni la única definición de qué se trata la tarea interpretativa, de qué consiste la tarea interpretativa. Para la doctrina tradicional se trataba de eso, de desentrañar el sentido de la norma, ¿sí? Es de descubrir una tarea que descubre algo. Para la doctrina más moderna se trata de una tarea constructiva que busca elaborar respuestas frente a los problemas que se dan a diario. Perdón, una consulta. Sí, adelante. La crítica sería que no permite que la Constitución haga cambios. Es decir, una reforma constitucional, por ejemplo. No, no. Lo que quiere decir la crítica es que si ven si estas doctrinas tradicionales ven a la Constitución como algo sagrado, inmutable, que no se puede tocar, que tiene que respetarse fielmente y ceñirse estrictamente al texto constitucional, justamente para que la Constitución pueda dar respuestas a las nuevas realidades, va a tener que ser reformada en muchas oportunidades, porque si el texto no se puede adaptar a las nuevas realidades, no va a dar respuestas. El problema es ese, con las doctrinas tradicionales según las doctrinas modernas, que no permite que el texto constitucional se adapte a las nuevas realidades, entonces cada poco habría que estar reformando la Constitución. ¿Pero qué significa que no se adapte? Sí, adelante, Belén. No, perdón, yo estaba preguntando qué significa que no se adapte. Disculpame, sabes que no te oí bien. ¿Qué significa que no se adapte? Por ejemplo, vamos a ver. La Constitución nuestra establece que la familia será la base de la sociedad, ¿sí? Cuando se redactó la Constitución, el concepto de familia era la familia biparental, madre, padre y los hijos. Probablemente incluso que cada uno tuviera un rol asignado dentro de la familia. Es decir, en aquella época, la madre en la casa y el padre trabajando, el padre proveedor. Si trasladamos hoy en día ese concepto de familia, vemos que hay muchas familias que nosotros hoy vemos como familias que para la Constitución no serían familia. Entonces, no estarían bajo la protección especial de la ley, que es lo que mandata la Constitución. Entonces, si tuviéramos ese concepto de familia inmutable, que no podemos tocar, como vemos que entonces esa disposición constitucional no se adaptaría al cambio del concepto de familia que tenemos hoy en día, las familias monoparentales, familias ensambladas, etc. No sé si logré explicarme con ese ejemplo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Brian, la doctrina moderna entiende que la interpretación es una tarea constructiva. No es simplemente tratar de entender un mensaje que ya estaba construido, sino que a partir de esas normas constitucionales,
la interpretación tiene que construir una respuesta normativa que permita resolver los problemas diarios a los que se enfrentan los operadores jurídicos. Belén, por favor, si podés desactivar el micrófono. Bien. Como decíamos, entonces, todo esto, ¿verdad? Toda esta interpretación, o este concepto de interpretación, va a depender también de ese concepto, o esos conceptos de constitución que habíamos manejado. Con estas críticas y frente a estos conceptos de constitución, estatua, constitución, testamento, se han elegido por las doctrinas más modernas otros conceptos de constitución. El concepto de constitución viviente, también un concepto primo hermano de que es el de la constitución como instrumento de gobierno. Básicamente, entiende que la constitución es aquello que el gobierno y el pueblo, cuando actúan en la vida política, identifican como tal o entienden como tal. ¿Sí? Es ese documento o esas disposiciones que, repito, el gobierno o el pueblo, cuando actúan en la vida política, entienden que es la Constitución. Por lo tanto, de alguna manera, esto, con el evolucionar de las sociedades, está en constante modificación, este concepto de Constitución. Por tanto, como decíamos, va a ser muy diferente la tarea de interpretar la Constitución testamento o la Constitución estatua de la Constitución viviente o la Constitución instrumento de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos modificando el objeto de interpretación. Sin embargo, a pesar de estas diferencias conceptuales que tienen estas teorías, sí están de acuerdo en algo, y es en la importancia y la trascendencia que tiene el sujeto que realiza la interpretación, es decir, el intérprete. En la vida jurídica de un Estado, de un ordenamiento jurídico, existen varios protagonistas en materia de interpretación. En realidad, todos quienes actúan dentro del ordenamiento jurídico, los funcionarios públicos, no solamente los jueces o los legisladores, sino el funcionario público que decide adjudicar una licitación, realizar una compra, el funcionario que le impone, un instructor de un sumario que le impone una sanción a otro, etc. Están de alguna manera interpretando la Constitución y por supuesto también las normas que derivan de ella. Pero sin duda, hay dos sujetos, digamos, protagonistas principales en lo que es la interpretación constitucional. En nuestro país, por ejemplo, el Poder Legislativo, el legislador, y el Poder Judicial, el juez, a través de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en base a esto que acabamos de decir, podemos distinguir las siguientes clases de interpretación. La interpretación auténtica, que ustedes seguramente lo vieron en los materiales. ¿Quién me puede decir qué es la interpretación auténtica? Buen día, profe. Buen día, adelante. Sartu. La interpretación auténtica es la explicación del propio legislador en el momento mismo de promulgar la ley o posteriormente mediante las llamadas leyes interpretativas. Bien. La interpretación auténtica es la que hace entonces, estamos hablando en materia constitucional, pero en la ley, como dice la compañera,
es la que hace el mismo legislador. El mismo legislador puede interpretar la ley. Y esa es la interpretación auténtica. Pero en materia constitucional, ¿qué sería la interpretación auténtica? Buenas, Natalia. Yo leo lo que tengo acá. Dice, deriva de una interpretación que tenga la misma jerarquía, es decir, es una interpretación que emana del órgano que dictó el acto jurídico. ¿Puede ser? Bien. No se le escucha, profesor. Sí, no, sin querer tenía silenciado el micrófono. Sí, exactamente lo mismo que tú decís está diciendo un compañero en el chat. Está bien. No lo vi, perdón. No, está bien, va para los dos. Está bien que ustedes me digan lo que dicen los textos, pero me interesa saber si ustedes entendieron lo que quiere decir eso. Con palabras, con sus palabras, ¿qué querría decir? Por ejemplo, la interpretación constitucional, la interpretación auténtica, ¿cuál sería? Buscarle el sentido a las normas, profe. Tenemos acá una... ¿Estoy silenciado? No estoy. Capaz que hay un problemita. Me avisan cualquier cosa, perdón, capaz que mi conexión anda un poco mal. Como dice la compañera Micaela, la interpretación auténtica es la que realiza el autor o el creador de la norma jurídica que estemos interpretando. En el caso del legislador, en el caso de la ley, perdón, será el legislador el que realice la interpretación auténtica, porque fue él quien creó la norma jurídica, es decir, la ley. En el caso de la Constitución, va a ser la interpretación auténtica aquella realizada por el órgano, ¿sí?, o el sujeto que dictó la Constitución, que creó la Constitución. En este caso, en materia constitucional, para el que puede realizar la interpretación auténtica de la Constitución es el poder constituyente, que vamos a verlo más adelante. Según el artículo 85 de nuestra Constitución, el Poder Legislativo puede aprobar leyes interpretativas de la Constitución. Pero esto no es una interpretación auténtica, y por eso las leyes interpretativas están sujetas al control de constitucionalidad que más adelante puede realizar la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no tienen que confundir que interpretación auténtica solo la puede realizar el legislador y solo respecto de una ley. La interpretación auténtica es la que hace el mismo sujeto que creó la norma. Ya sea una norma constitucional, la interpretación auténtica la realizará el Poder Constituyente. Ya sea una norma de rango legal, puede ser el Poder Legislativo, o en el caso, como menciona muy bien compañero Andy Rodríguez, en el caso de los decretos con fuerza, de la Junta Departamental y con fuerza de ley dentro del departamento, su jurisdicción, será la Junta Departamental la que haga la interpretación auténtica. En caso de actos, de decretos, será la interpretación que haga, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? En otras palabras, es lo que entiende la persona que realiza la interpretación. Claro, exactamente. Sí. Imagínense que hay una disposición que no está muy clara, o bien no se entiende si una disposición se aplica a una determinada situación. El mismo autor de esa norma puede decir, sí, yo interpreto que esta norma regula esta situación, o que esta expresión de la norma, esta expresión de la ley, en esta situación quiere decir o tiene determinado sentido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recuerdan todo lo que pasó el año pasado con las elecciones departamentales.
nuestra Constitución, hubo toda una discusión también en este tema, establecía que las elecciones departamentales tienen que realizarse en determinada fecha. La Corte Electoral informó a los poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que no estaba en condiciones de realizar el acto eleccionario porque no podía garantizar que el acto se celebrara, valga la redundancia, con todas las garantías. Entonces aquí teníamos un problema, se planteó un problema. Constitucionalmente, ¿se puede aplazar la elección? ¿Se podía postergar la elección? La Constitución parecía ser muy clara al establecer que las elecciones tenían que ser en determinada fecha. Bueno, el Parlamento entendió que la Corte Electoral tenía las facultades de aplazar la elección, y también se entendió que por la pandemia que se atravesaba, era posible postergar las elecciones. Esa ley fue una ley interpretativa de la Constitución, la que realizó el Parlamento. Pero yo les pregunto, ¿es una interpretación auténtica? No, porque esa ley está hablando del Parlamento y el Parlamento no creó dicha ley. Exacto. Entonces, esa ley incluso podía ser objeto de declaración de inconstitucionalidad. Era un poco difícil. Personalmente, yo creo que incluso que la ley era innecesaria, porque la Corte Electoral, al ser la policía de las elecciones, podía perfectamente declarar que el acto eleccionario era nulo por carecer de las garantías y recurrir a los procedimientos establecidos en la misma Constitución para celebrar una nueva elección. Pero el Parlamento, el sistema político, en realidad decidió postergar la elección también un poco por el tema de la campaña electoral, tal vez. Pero básicamente es una ley interpretativa de la Constitución que no es una interpretación auténtica. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan hasta acá? Bien, seguimos. Bueno, entonces estamos viendo los tipos de interpretación. Esa era la interpretación auténtica. La siguiente es la interpretación definitoria o definitiva. Hace un rato les decía que había en nuestro ordenamiento jurídico varios actores que podían interpretar, o la Constitución, que interpretaban día a día la Constitución. Pero de todos estos, había dos que eran los actores principales, las vedettes, vamos a decir, de la interpretación constitucional. Uno era el Poder Legislativo y otro era el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, de estos dos actores o sujetos de interpretación, uno será el que tenga la última palabra, que su palabra sea la definitiva. Y a esto apunta esta interpretación, la definitoria o definitiva, que será aquella que realice el intérprete que, según el ordenamiento jurídico del Estado, tenga la última palabra en materia de interpretación. En nuestro derecho será la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia. Andy, ¿cuándo cambió la fecha de inicio del periodo? No. No entiendo la pregunta, perdón, Andy, si te animás a reformularla y ponemos en un minutito con eso. Fue del tema anterior, me parece. Con las elecciones departamentales. Ah, bien. Perdón que no presté atención, perdón. Perdón, profesor, ¿me escucha? Sí, adelante. Tengo una consulta, perdón, me quedó una duda con respecto a la interpretación definitiva que no la entendí. No hay problema. Como veíamos hace un rato, en la vida diaria, varios sujetos interpretan la Constitución, como decíamos. El funcionario que hace una compra estatal puede estar interpretando la Constitución.
el funcionario que impone una sanción a otro, que inicia la instrucción de una investigación administrativa. Cuando se llama a un concurso, se puede estar realizando una interpretación de la Constitución. La doctrina, cuando analiza y realiza la ciencia del derecho constitucional, hace interpretación de la Constitución. El Poder Legislativo, en el ejemplo de la ley que postergó las elecciones departamentales, también hace interpretación de la Constitución. Hay un mecanismo de control de constitucionalidad, que vamos a ver más adelante, que se llama la Declaración de Inconstitucionalidad de las Leyes, en el cual la Suprema Corte de Justicia tiene competencia exclusiva. Bueno, esta es la Suprema Corte de Justicia, que integra el Poder Judicial, también realiza interpretación de la Constitución. Pero de todos estos actores, por un tema de seguridad jurídica, tiene que haber uno que ponga fin a toda la secuencia de interpretación o las discusiones de diferentes interpretaciones que existan sobre una norma constitucional. Es decir, que una interpretación tiene que ser la final, y después de esa no tiene que haber otras o no se discuta más. El tema se termine ahí, justamente por razones de seguridad jurídica. Esta es la interpretación definitoria o definitiva, ¿sí? Que es aquella que, según el ordenamiento jurídico de un país, realiza el intérprete que tenga la última palabra, ¿sí? De todos estos intérpretes en el ordenamiento jurídico de un país, habrá uno que sea el que tenga la última palabra. Perfecto. Que después de él no haya nadie más que opine, por así decirlo. Y la interpretación que realice ese sujeto será la interpretación definitiva o definitoria, como ustedes prefieran. En Uruguay, ese sujeto, según nuestra Constitución, es la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí, Claudia? Que no sé si quedó claro. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Pero Bien. si la última palabra la va a tener el Poder Judicial. ¿El Poder Judicial dijiste? Sí, es, la Sí. Suprema Corte de Justicia integra el Poder Judicial. ¿Para qué estaría el Poder Legislativo? O sea, ¿cuál sería Bueno. la función si no va a tener la última palabra? Bueno, como dicen ahora, no les voy a hacer spoiler. Vamos a esperar hasta que veamos el mecanismo de declaración de constitucionalidad de las leyes. ¿Ah? Pero digamos que no sustituye al legislador. Basta con que ustedes retengan eso, ya que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, es decir, cuando la Suprema Corte de Justicia interpreta que una ley es inconstitucional, esa opinión o ese dictamen de la Suprema Corte de Justicia es válido únicamente para el caso concreto en el que se dictó, es decir, para el juicio específico en el cual se dictó. La ley luego sigue viva y rigiendo, no rige para ese caso puntual, pero para todos los demás casos en los que no se pida la declaración de inconstitucionalidad, la ley va a seguir rigiendo, ¿sí? De alguna manera, entonces, no hay una atribución de potestad legislativa en este sentido para la Suprema Corte de Justicia. ¿Quedó claro? Igualmente lo vamos a ver en más profundidad más adelante. Y esto tiene que ver también con el carácter rígido de nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que vimos, cuando vimos la clasificación de las constituciones, que había, en base a su procedimiento de reforma, constituciones rígidas y constituciones flexibles? Las rígidas eran aquellas que, para ser modificadas, había que seguir un mecanismo diferente al de la elaboración de la ley ordinaria. Las constituciones flexibles eran aquellas que podían ser modificadas por ley ordinaria. Dentro de las constituciones rígidas existen, a su vez, eso lo vamos a ver cuando veamos también la declaración de inconstitucionalidad y control de constitucionalidad, dos tipos o una subclasificación de constituciones. Las constituciones rígidas y rígidas propiamente dichas, y las constituciones rígidas semirrígidas. ¿En qué se diferencian? En que las primeras tienen previstas en su propio texto constitucional mecanismos de defensa, mecanismos que aseguren
la supralegalidad de sus normas. Mecanismos que la defiendan del ataque, por así decirlo, del legislador. Las semirrígidas son las que en teoría no pueden ser modificadas por ley, pero que no tienen mecanismos que aseguren esta característica. Retengan esto porque es muy importante, es pregunta de parcial y pregunta de examen. Les repito, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta. Así que reténganlo, lo vamos a ver más adelante. Al profesor Pinto le gusta hacer otras preguntas, pero a mí esta particularmente me interesa mucho que ustedes sepan esa diferencia. Profe, consulta. Sí. Ya que es una pregunta de examen o parcial, ¿puede repetirla, por favor? ¿Cómo no? Vimos la clase pasada la clasificación de las constituciones, en base a diferentes criterios. Hay cientos de criterios para clasificar la constitución, pero vimos algunos. De paso también, creo que se los aclaré, pero si ustedes mencionan un criterio que no hemos visto en clase, pero que lo encuentren en un texto, además de los que nosotros les proporcionamos, y está correctamente desarrollado, por más que nosotros no la compartamos, igualmente vamos a entender que es correcto. Entonces, pero yendo concretamente a esto. Si ustedes recuerdan, dependiendo de la forma en que se modifique o se reforme la Constitución, distingamos entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las constituciones rígidas, ¿sí?, eran aquellas que para su reforma había que seguir un procedimiento diferente al de elaboración de la ley ordinaria. Y tiene que ser diferente, no necesariamente tiene que ser más exigente o menos exigente. Por lo general es un procedimiento más exigente. Pero basta, en realidad, para que sea rígido, con que no esté al alcance del legislador ordinario el hecho de poder modificar la Constitución. Las constituciones flexibles son aquellas que pueden modificarse por el mismo procedimiento de elaboración de la ley ordinaria. A su vez, dentro de la categoría de constituciones rígidas, tenemos una subclasificación dependiendo de si existen dentro de la misma Constitución mecanismos que aseguren la supralegalidad de sus normas, es decir, que defiendan a las normas constitucionales del ataque de la ley o de una ley que sea contraria a lo que ellas disponen. Vamos a ver que nuestra Constitución tiene previstos estos mecanismos. Y estas constituciones se llaman constituciones rígidas y rígidas propiamente dichas. La otra pata de la clasificación son las constituciones rígidas semirrígidas, que son aquellas que no tienen previstos este tipo de mecanismos. ¿Sí? No sé si quedó. Las semirrígidas, Miranda, son las que en teoría no se pueden reformar por el mismo procedimiento de elaboración de la ley ordinaria, pero como no tienen mecanismos para defenderse de una ley que sea contraria a la Constitución, no aseguran esa supralegalidad de las normas, entonces se podría aplicar una ley inconstitucional. Reténganlo, como ya dijimos, pregunta de parcial o pregunta de examen. Bien. La siguiente clase de interpretación es la interpretación doctrinal, ¿sí? La mencionamos hace un rato. La doctrina es parte de los sujetos que realizan interpretación constitucional. Es realizada entonces por los científicos del derecho, aquellos que practican la ciencia del derecho y que en principio tendría que ser una actividad imparcial. Pero acá podemos entrar a discutir si, en primer lugar, el derecho es neutro o todas las normas jurídicas en un ordenamiento jurídico está condicionado por una ideología que le inspira. Y además, si es posible que el intérprete se despoje totalmente de todos sus valores éticos, morales, concepciones religiosas e ideologías. En teoría,
lo ideal sería que se despojara de todas ellas o de la mayoría. Pero bueno, eso lo podemos entrar a discutir. Pero, repetimos, la interpretación doctrinal es la que realizan los científicos del derecho, ¿sí? Sí, Lucía, exactamente, es la científica, la que debería ser imparcial. A mí siempre en facultad nos decían que el intérprete tiene que ser imparcial, despojarse de todas sus ideologías. A mí me cuesta creer en esto, le soy sincero. Primero, porque no creo que el derecho sea neutro, pero esto transmito mi opinión, no tienen por qué compartirlo. No creo que el derecho sea neutro y dudo mucho que los intérpretes puedan despojarse totalmente de sus convicciones, ¿verdad? Bien. Como cuarta pata o como cuarto elemento de todas estas clasificaciones que estamos viendo, tipos de interpretación, vamos a ver la interpretación que se llama operativa, que son aquellas que realizan los sujetos que tienen que aplicar la norma constitucional, en este caso en la vida cotidiana. Es decir, descolgar esos preceptos abstractos y bajarlos a tierra, aplicarlos a los casos concretos. Esto se ve en todos los aspectos de la vida cotidiana, como se explicaba cuando hablábamos de la interpretación definitoria, y no solo en los tribunales. Interpretación operativa. Agustina. Bien. Me gustaría aclararles, antes de seguir, que sea cual sea el concepto que tomemos de constitución y por tanto, en consecuencia, definamos cuál es el objeto de la interpretación, luego de realizar la tarea interpretativa nos encontremos con más de un resultado. Es decir, tenemos una norma, aplicamos, digamos, todos los métodos que ustedes vieron en el video y que tienen disponibles en los textos, y luego de realizar esa labor tenemos dos resultados o dos interpretaciones posibles. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tengo un caso a resolver, pero tengo dos respuestas. ¿Cuál elijo? Bueno, en estos casos tenemos que aplicar lo que se llaman las llamadas reglas de preferencia. Si es que están previstas, por supuesto, en el ordenamiento jurídico, y si no, va a haber que recurrir a elementos extrajurídicos. Estas normas de preferencia serán las que nos indiquen, de todos los resultados que obtuvimos, cuál debemos preferir. Por supuesto, esa variedad de resultados será consecuencia de la variedad de métodos interpretativos que existen. Nuestra Constitución se compone de 332 artículos. Cuando la interpretemos, tenemos la opción de hacerlo de forma exegética, es decir, artículo por artículo, ciñéndonos a lo que establece y lo que dice ese artículo sin tomar en cuenta el resto del texto constitucional. O también podemos optar por una interpretación sistemática, que el decir de Sagés nos obliga a realizar un esfuerzo mayor. Porque al interpretar cada norma, cada artículo, cada precepto, hay que tener en cuenta el resto de los artículos o normas que conforman la Constitución. Estaríamos considerando entonces, si aplicamos este criterio, a la Constitución como una unidad o como un sistema. ¿Esa es otra interpretación, la interpretación sistémica? No, en esto justamente es
la interpretación sistemática opuesta a lo que sería la exegética o gramatical de artículo por artículo, ¿verdad? Y es de alguna manera para mostrar lo que decíamos, de que una vez, y debido a la variedad de criterios que hay para interpretar o métodos, tenemos o podemos tener varios resultados y por eso se aplican o se deberían aplicar esas reglas de preferencia, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. usted dijo que hay 4 métodos de interpretación, ¿no? Y yo tengo anotado 3. ¿Le puedo A decir ver, cuáles tengo y me dice cuál es el que me falta? diga. Interpretación auténtica, interpretación definitiva y interpretación operativa. ¿Cuál es el que me está faltando? Le faltó en el medio la doctrinal, que es la que realizan los científicos del derecho. Ahí va. Pero Dale, estos no gracias. son, quiero aclarar, no son métodos interpretativos los que hablamos, son clases de interpretación. Dale. ¿Ah? Que en realidad, de alguna manera, se definen en base al sujeto que interpreta. Por eso la interpretación auténtica es el sujeto, ¿quién es? El mismo que creó la norma. La interpretación definitiva, ¿cuál es? La que hace el que tiene la última palabra para interpretar esa norma. La doctrina es la que realizan los científicos del derecho y la operativa es la que realizan los que aplican la norma en la vida cotidiana, que pasan del significado abstracto al caso concreto. ¿Sí? ¿Hacen más preguntas? Sí, Rocío, yo entiendo que, porque yo cuando era estudiante también quería sacar, anotar tal cual lo que decía el profesor, pero les repito, necesitamos ir un poco más rápido, porque si no, ustedes se van a quedar sin con una parte del programa sin dar, y eso va a ir para el examen. Por eso, yo imagino que muchos de ustedes trabajan, y el tiempo a veces es escaso. Pero tenemos que avanzar, porque si no, es en perjuicio de ustedes. ¿Sí? Nosotros queremos que ustedes participen y aclarar todas sus dudas. ¿No? Pero si van a sacar los apuntes textuales, nosotros no podemos avanzar como nos gustaría. Repetimos, no es culpa de ustedes porque empezamos con las clases un mes más tarde. Si nos faltaron por lo menos 8 o 9 clases. Y eso repercute al final. Bueno, seguimos. Igual voy a ver si puedo ir un poquito más lento. Bueno, como decíamos, teníamos la posibilidad de interpretar artículo por artículo en forma exegética, sin tomar en cuenta el resto del texto constitucional, o realizar una interpretación sistemática tomando en cuenta que la Constitución es una unidad, un sistema, entonces sus normas no pueden tomarse en forma aislada, sino que tienen que sistematizarse, coordinarse y armonizarse entre sí. Hay que procurar que haya un equilibrio en ese conjunto, en esa unidad constitucional, sin rechazar o dejar de lado o descartar ninguna parte del texto porque, por ejemplo, entendamos que carece de sentido. Este criterio, este método interpretativo desde la Constitución, podemos decir que se extiende al resto de las normas jurídicas de carácter infraconstitucional. Y tiene que aplicarse de manera que exista una lógica y coherencia y armonía entre todas las normas que componen el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes van a realizar el día de mañana una interpretación, la interpretación de una ley, y al final tienen, veo que tengo manos levantadas, ya voy con las preguntas. Si tenemos, luego de realizar la interpretación de la ley, dos resultados posibles, dos interpretaciones posibles, en base a ese criterio que veíamos.
Una interpretación contraria a la Constitución, es decir, un resultado que vemos que violenta lo que dispone la Constitución. Y otro resultado que no violenta la Constitución, sino que es conforme a la Constitución. ¿Cuál de esos dos resultados tenemos que preferir? ¿Qué les parece a ustedes? El que es conforme a la Constitución. Bien, Florencia. ¿Y por qué? Porque si no estaríamos negando la materia constitucional, y o sea, en vez de acercarnos al texto, nos estaríamos alejando. Bien. Muy buena la intervención de Florencia y justamente, ella pone el punto en lo fundamental. Es la interpretación desde la Constitución. Si todo el sistema tiene que tener una armonía, siempre tenemos que preferir la interpretación más cercana a la Constitución, la que vuelva a la norma constitucional y descartar la que sea inconstitucional. Sabrina Coppola, tengo una mano levantada, adelante. No, en cuanto a lo que estabas diciendo de la interpretación sistemática, en el texto de Corseñac habla de que no se puede separar mucho el concepto de integración y de interpretación. Es por eso mismo que estás diciendo, ¿verdad? En este punto, nosotros, ya lo vamos a ver más adelante, pero una cosa es una interpretación conforme a todo el texto constitucional, y que en realidad tenemos normas constitucionales. Otra cosa es la integración, que implica adaptar otra norma constitucional aplicándola a un caso que en teoría no se aplicaría porque para ese caso no hay una norma específica, ¿sí? Por eso se acerca a la integración, la interpretación sistemática, porque para crear o para integrar la norma constitucional hay que tomar en cuenta todo el espíritu de la Constitución, toda esa unidad. Aquí apunta y cuál es, por ejemplo, la finalidad del constitucional al resolver casos similares, ¿verdad? No sé si quedó claro con esto. Sí, gracias. No. ¿Más dudas? ¿Algún otro aporte? ¿Preguntas? Yo, profe. Adelante. No veo si tienen la mano levantada, perdón. Capaz que hay otro compañero. Yo no tengo por ahora más. No, me mareé con la sistemática realmente. Claro. ¿Va dentro de estas interpretaciones? Porque tengo 4 y esta sistemática sería una más. ¿O? Claro, usted lo que no tiene que mezclarse son los métodos interpretativos que están en el video y en los textos constitucionales, en los textos, perdón, básicos, de las clases de interpretación, que en realidad, que vimos recién, que eran 4, que en realidad se fijan en quién es la persona, el sujeto que interpreta. Como dijimos, si es el mismo que hizo la norma, será auténtica, bueno, todo lo que vimos, ¿sí? En realidad, se define esa clase de interpretaciones dependiendo de quién es el sujeto que la realiza. Eso es una cosa. Otra cosa es la forma en la que interpretamos o el método que estamos interpretando, que utilizamos, perdón, para interpretar. Por eso les decía al principio de la clase que hoy estamos tratando de dar una vueltita de tuerca más, de profundizar un poquito más los conocimientos y de debatir también, porque ustedes no tienen por qué estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Como vieron en el video de los materiales, eso es, digamos, lo básico que se les va a preguntar y con lo que ustedes podrían aprobar el examen. Pero queremos ir un poquito más allá para que la clase les sea más útil que quedarse leyendo el libro en estas 2 horas. Entonces, tenemos de alguna manera contrapuestos una interpretación exegética, que es aquella que interpreta o analiza artículo por artículo, sin tomar en cuenta
el resto de los artículos de la Constitución, sino que simplemente se ciñe ese artículo, lo analiza y luego realiza la tarea interpretativa aplicando tal vez esos métodos y da un resultado. Y otra es la interpretación sistemática, que al analizar cada artículo o una disposición constitucional, no lo analiza aisladamente, sino que toma en cuenta el resto de las disposiciones constitucionales porque entiende que la Constitución es una unidad, un sistema. De alguna manera, si la Constitución apunta o tiene una filosofía que apunta en determinado sentido, al interpretar un artículo no es posible que el resultado sea contrario a ese espíritu de la Constitución. Por eso, entonces, esa interpretación tiene que ser conforme al resto del sistema. Podría ser el caso que la otra interpretación, la exegética, la que es artículo por artículo, sin tomar en cuenta el resto, pueda dar resultados diferentes a la generalidad. La interpretación armonizante es otra clase de interpretación con la que particularmente no estoy de acuerdo, que ha surgido más acá en el tiempo, junto también, vamos a ver, con el recurso de la ponderación. Pero de alguna manera podría decirse que se busca que la interpretación tenga una armonía respecto de todo el texto constitucional. Bien. Por supuesto que al ser obra de seres humanos, los textos constitucionales no están exentos de errores. ¿Sí? Pueden existir artículos que se contradigan entre sí. Es decir, frente a una misma situación jurídica, puede haber dos artículos constitucionales que establezcan o impongan consecuencias jurídicas diferentes y que por tanto se chocan y se excluyen entre sí. Y frente a estas situaciones no podemos decir, bueno, no voy a interpretar, no voy a dar una respuesta, sino que tenemos que realizar nuestra tarea. El intérprete tiene que realizar su tarea. No podemos decir que no hay forma de solucionar el problema. ¿Ah? Esa es otra de las finalidades de la tarea interpretativa, resolver las contradicciones que hay en los textos, en este caso en el texto constitucional, en situaciones sencillas. Cuando hay contradicciones entre normas de diferente jerarquía, por supuesto que vamos a optar por aplicar la norma de mayor jerarquía. Cuando las contradicciones se dan entre normas de igual jerarquía, pero una es posterior en el tiempo que la otra, vamos, por supuesto, a aplicar en líneas generales, puede haber algunas excepciones, de norma general y norma especial, la que es posterior en el tiempo por el principio de la derogación. Sin embargo, el problema realmente se presenta frente a normas contradictorias que tengan el mismo rango y que hayan nacido simultáneamente a la vida jurídica, como es el caso de una constitución codificada, ¿verdad? Que se aprueba la constitución entera, en el mismo momento hay dos normas dentro de ellas que por supuesto tienen el mismo rango, pero se contradicen entre sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál norma aplicamos? Entonces, ustedes también dirán acá, chocolate por la noticia. La doctrina ha optado por decir que hay tres caminos posibles. Aplicamos la norma A, la norma B, o ninguna de las dos porque entre ellas se anulan, por así decirlo. Como no existe un mecanismo, si no existe un mecanismo previsto para la resolución de estas contradicciones, será la tarea del intérprete resolver esta situación. Para eso también decíamos, existe la interpretación recurriendo a mecanismos tal vez ajenos
al texto constitucional. Tengo preguntas. Brian, sí, los métodos interpretativos, los dos que vimos recién, son el exegético y el sistemático. Sí, no sé si esa era la pregunta. Profe, Adelante. una duda que me surgió, ¿no? Sí. El ciudadano civil, o sea, nosotros, ¿qué interpretación hacemos, qué nos corresponde de nombre cuando interpretamos una ley o un artículo? Bueno, en realidad, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos cualquier cosa, sea lo que sea que necesitamos, en realidad estamos interpretando y aplicando la Constitución. Porque recuerdan que nosotros habíamos visto que la Constitución es, digamos, la fuente de validez de las normas de inferior jerarquía, y estas a su vez operan como realización de las normas constitucionales. Entonces, cuando nosotros adquirimos bien en el supermercado, estamos de alguna manera ejerciendo un derecho de propiedad al adquirirlo, y estamos interpretando y aplicando al caso concreto el derecho de propiedad previsto en la Constitución. Por supuesto que son ejemplos muy básicos y muy particulares, y cuesta creer que una persona, al hacer esto, al subirse al ómnibus, bueno, diferentes cosas, esté pensando que está aplicando o interpretando la Constitución. Pero de alguna manera el desenvolvimiento de las normas y aplicación al caso concreto, de lo más general que es la Constitución a esos casos particulares, es una aplicación, una interpretación de la Constitución. ¿Sí? Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Porque me quedó colgada. Cuando hablamos de los métodos de interpretación, volví un poquito para atrás, dijimos que era exegético, sistemático, ¿y el armonizante también es un método o no? ¿Qué es lo que sucede? Luego, lo que hablamos y vamos a ver ahora también un poco lo que es ponderación, y la armonización, tiene que ver con el resultado de la interpretación. Okay. Podemos tener dos resultados, que puede ser que excluyan algún derecho, por así decirlo, es decir, prefieran un derecho sobre otro. Ajá. Dependiendo de... yo soy partidario de esta teoría, es decir, frente a una situación, siempre hay finalmente un derecho que va a prevalecer sobre otro. Luego está lo que vamos a ver ahora, el carácter de la ponderación, y también la armonización, que en realidad sostienen que, bueno, no hay que ser tan tajante, y que en realidad tenemos que ver que todos los derechos se garanticen. Y tiene que haber una justa y correcta correlación entre sí para asegurar el cumplimiento de todos los derechos, ¿verdad? Sin embargo, personalmente creo que estos criterios en realidad terminan por no proteger adecuadamente ningún derecho. Yo creo que en la Constitución, frente a determinadas situaciones, hay un derecho que sí va a tener preferencia sobre los demás. Pero bien, como decíamos, esos criterios se aplican luego de tener un resultado interpretativo, ¿verdad? Bueno, no hay que preferir un derecho sobre el resto, hay que asegurar todos los derechos. Bueno, en eso va un poco la ponderación y la armonización, la vamos a ver en un momento,
Perfecto. pero prácticamente no comparto esos criterios. Ok, gracias. Bien, no sé si tienen más preguntas de lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Uno de los temas sobre los que más se ha escrito, se ha discutido en los últimos tiempos, sobre todo en el campo de la argumentación jurídica, ¿no? Es justamente el de la ponderación. Hay partidarios y enemigos de la ponderación. Se suele vincular a los partidarios con el neoconstitucionalismo o con el constitucionalismo. Tampoco estoy muy de acuerdo con esto, con el que sostiene la doctrina, porque particularmente me entiendo como neoconstitucionalista y no comparto estos criterios de la ponderación. En realidad tienen una concepción, podemos llamar principalista del derecho, que entienden que entonces el derecho no es únicamente reglas, sino que también principios. Entonces, cuando hablamos de principios, ustedes van a decir, bueno, ¿qué son los principios? Los principios, en este caso generales del derecho, como decía, bueno, hace poco el profesor del Piazzo, para entenderlo vamos a estudiar el título, que son principios generales de derecho. Entonces son principios, son generales y son de derecho. Principios quiere decir que están al principio de todo, antes que otra cosa, es decir, antes que las normas jurídicas están los principios. Son generales porque se aplican a todo el ordenamiento y tienen que ver con el derecho, ¿verdad? Entonces, no solo interpretamos normas, sino que también tenemos que tener en cuenta para la ponderación los principios. Quienes, según la doctrina, están en contra, digamos, de los criterios de ponderación, podrían definirse entonces como positivistas, o son los positivistas. ¿Y por qué? Porque los primeros, es decir, los partidarios de la ponderación, subrayan el papel de la razón, sobre todo en la práctica que tiene el derecho. En cambio, los positivistas exhiben o anteponen la importancia del imperio de la ley, ¿sí? O de la aplicación de las normas jurídicas que están establecidas en el ordenamiento, ¿verdad? Y que sería muy peligroso para ese valor de seguridad jurídica hacer ingresar esa concepción principalista del derecho. Entonces, de alguna manera, los detractores de la ponderación tienden a limitar ese alcance de la razón en la materia de la interpretación y de la aplicación del derecho. Son más bien escépticos a eso que llamamos razón práctica, en relación con fines y valores. El derecho tiene que estar de alguna manera liberado de todas estas concepciones. Sofía, exactamente. La ponderación entiende que al interpretar no solo estamos interpretando o aplicando un texto, sino que en él y en todo el ordenamiento jurídico hay principios. ¿Sí? Y también en la tarea interpretativa será entender qué dicen estos principios y descubrirlos también. Loana, perdón, no sé en qué parte te quedaste.
Sí, yo creo que tengo, déjenme ver. Yo les podría recomendar, si les interesa, pasa que bueno, ya es bastante, pero yo les voy a ver si les puedo dejar disponibles en EVA un artículo, una parte de un texto que habla sobre los principios. Los que puedan acceder a este libro, se los muestro por acá, los principios generales del derecho, se los recomiendo. Hay intervenciones de Héctor Barber Pérez, Ramón Real y Cajarville. Martín lo actualizó un poco. Los que puedan acceder a él, se los recomiendo. Yo de repente les subo, para que ustedes lo puedan leer, el artículo de Real sobre los principios, para que les aclaren un poquito más qué son los principios y no estar, porque en realidad es un tema profundo, se tiene que ver con profundidad, hablando mucho de eso en la clase, acá simplemente para aclararlo, ¿verdad? Sabrina, los que defienden la ponderación, en realidad podrían ser naturalistas, sí, pero fundamentalmente se los considera constitucionalistas, partidarios del constitucionalismo o del neoconstitucionalismo, que ya lo vamos a ver cuando veamos más adelante constitucionalismo y neoconstitucionalismo, y también fundamentalmente, y cuando lo veamos presten atención, porque también es pregunta de examen, el bloque de constitucionalidad. Sí, o sea, en realidad estamos un paso antes de eso. Vamos a ir metiéndonos en esos temas en las próximas clases. Loana, los principios generales de derecho. Decíamos que eran, para entenderlo primero, analizando, como decía el profesor del Piazzo, que hablábamos con él hace poco, son principios, son generales, son de derecho. Principios porque están antes, al principio de todo. Antes de que exista el derecho o norma jurídica, están los principios. Son generales porque se aplican a todo el ordenamiento y tienen que ver con el derecho, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. A ver. De nada. Sin embargo, a pesar de esta discusión que estábamos viendo entre los positivistas, supuestamente, y los partidarios de la ponderación, ambos están de acuerdo en que ese procedimiento, es decir, la ponderación, que podemos llamar de proporcionalidad o de balanceo, es de uso frecuente en los tribunales, especialmente en los tribunales supremos o en los tribunales constitucionales. No se trata tampoco de un concepto de la ponderación que sea muy claro, ¿no? Y esto también se explica de una manera, también tengamos en cuenta que la Constitución tiene preceptos que son bastante vagos o ambiguos porque tiene que tener un carácter general que permita luego desarrollar el derecho, ¿no? Pero la polémica que se da, ¿no? Y que recién mencionábamos. Entonces, tendríamos que ver una serie de, me parece a mí, ¿no? de ejemplos variados de lo que se entiende en ponderación para que ustedes puedan entender lo que se trata. ¿Ah? Ver ejemplos tomados de decisiones judiciales, no de Uruguay, porque tal vez pueda luego dar a confusión algún caso, ¿no? Pero sí a nivel de diferentes jerarquías, de diferentes materias jurídicas. Entonces, para analizar este criterio tenemos que plantearnos con estos casos, ¿no?
las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la ponderación? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué manera se diferencia, si es que se diferencia de la subsunción, que es el criterio que yo defiendo? ¿Cuándo hay que ponderar? Cuando hay que aplicar la ponderación, si se justifica realizar la ponderación, si se puede evitar realizar la ponderación, y si realmente es un procedimiento racional, o en realidad lo que se busca es hacer ingresar otro tipo de valores o criterios a escena, ¿verdad? Hay dos casos en materia son recientes en el ordenamiento jurídico español, ¿sí? El primero fue por el año 2009, si no estoy mal, 2009, que hacía referencia a dos periodistas, de una cadena de radiodifusión, que fueron condenados por un juez penal a la pena de 1 o 2 años, ahora no me acuerdo bien, más luego de una serie de penas accesorias, por un delito que se llamaba delito de revelación de secreto. ¿Qué pasó? Los periodistas habían publicado, o lo habían dicho al aire, no, creo que lo habían publicado en la web de la radio, una lista, digamos, de integrantes de un determinado partido político. Y que supuestamente esos militantes o integrantes se habían incorporado en forma irregular a ese partido político. Bueno, en realidad la incorporación está supuestamente irregular. Estaba también relacionada con luchas internas que había dentro de ese partido y con algún escándalo urbano que había sucedido. ¿Cuál fue la argumentación del juez fundamentalmente? Fue la siguiente. Él empezó por establecer como probado que estos periodistas le dieron a la radio, a la emisora, una serie de datos sin contar con la autorización de quienes eran afectados por esta transmisión de datos. Estos hechos, entonces, ingresarían, según ese juez, bajo el supuesto de hecho de una norma penal. Pero luego, para resolver el problema de si el haber obrado a los periodistas en el ejercicio legítimo de un derecho puede considerarse o no como un eximente, que es el derecho del trabajo, el derecho de informar. También tenemos que mencionar el derecho de la libertad de expresión, que en este punto entraría en conflicto con el derecho de la intimidad de esas personas, ¿no? Que no se revelara su afiliación política y demás. Entonces, tenemos un conflicto aquí de derechos, ambos en este caso garantizados por la Constitución española, y bueno, entonces es necesario establecer cuál de los dos debe primar, o cómo resolvemos esta contradicción. Bajo el criterio de la subsunción, uno de esos dos derechos va a primar sobre el otro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? No sé si fui claro planteándoles el caso. Bien.
Andy dice que tuvo en cuenta que primaba el derecho a la intimidad. Bien. Bien. Entonces, para seguir un poquito más. Ustedes, bueno, se preguntaron, bueno, uno sostenía, le dio un poco de primacía al derecho de la intimidad. ¿Por qué hizo? Entendió que el juez, ¿no? El haber actuado en el ejercicio legítimo de un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, no era un eximente. Es decir, no podíamos liberarnos de responsabilidad porque sosteníamos que estábamos ejerciendo un derecho. También está la teoría del abuso del derecho. Uno no daña a otro cuando usa su derecho siempre que no abuse de él. Entonces entendió que sí había responsabilidad, pero entonces como esa responsabilidad surgía del uso del derecho, entonces esto tenía que tomarse en cuenta como una atenuante. ¿Por qué? Básicamente por 3 razones. Primero, Internet, decía él, el juez, ¿no? Acá tengo la sentencia, no es un medio de comunicación social, sino universal. En segundo lugar, revelar la afiliación a un determinado partido político afecta la intimidad más estricta de toda persona al tratarse de un dato de absoluta privacidad, decía el juez. Tercero, la información facilitada, la lista de nombres, pudo ser necesaria para la confección de la noticia, pero lo que no era necesario era difundirla. Bueno, por supuesto que una vez que se publicó la sentencia no estuvo exenta de críticas, y de críticas muy duras, fundamentalmente por parte de los que profesaban la profesión periodística, del resto de los periodistas, que se basaron fundamentalmente en que el juez no había tenido en cuenta la prevalencia constitucional del derecho a informar sobre el derecho de proteger la vida privada. Entonces, los periodistas entendían que primaba, criterio de subsunción, el derecho de libertad de expresión sobre el derecho a la intimidad. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Entonces, cualquiera de ustedes se afilia a un partido político, pero no quiere que esa noticia se sepa. O digamos, un grupo de ustedes, ¿no? 4 o 5 compañeros o compañeras deciden, porque tienen la misma forma de pensar, afiliarse a un partido político. Luego, ese hecho es descubierto por un periodista y sale a la prensa que ustedes se afiliaron a un determinado partido político. ¿No? Porque ese dato es relevante para elaborar una noticia. Ustedes no quieren que su pertenencia se conozca, su pertenencia a ese partido político se conozca. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que tiene que primar el derecho a la libertad de expresión o tiene que primar el derecho a la intimidad? Para mí el derecho a la intimidad, por sobre todo. ¿Y por qué? Porque ahí ya estás cruzando una línea muy delgada, porque entre el derecho de expresión y el derecho a ofender a uno, ¿no? Como persona. Y me parece que antes de revelar cualquier dato personal, cuando ya desde un principio se aclaró que por favor no quiero dar a conocer esto, ahí ya estás hasta cometiendo, no te digo un delito, pero bueno, cerca. Sí, pero, bueno, imagino que ustedes no aclararon que ustedes no querían que se supiera. Yo entendí que se había aclarado que por favor. No, pero no es se decir, divulgara. ustedes en realidad no querían, o sea, que se supiera, pero no es que ustedes lo manifestaron. Pero entienden que está dentro de la esfera de la intimidad.
También, por ejemplo, un ejemplo más aplicable, las calificaciones, sus notas, su escolaridad, se entiende que está dentro de la intimidad y nadie tiene derecho, salvo ustedes, a conocerla, ¿sí? Por ejemplo, solamente ustedes pueden pedir su escolaridad. No puede venir otras personas, por ejemplo, no podrían ir sus padres a pedir sus calificaciones, porque se entiende incluso que las calificaciones son objeto del derecho de la intimidad. Voy con una mano levantada, enseguida voy con el chat. Sabrina, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con que debe primar el derecho a la intimidad, bueno, por los motivos que dijiste recién. Además, en este caso ni siquiera es una acción ilícita, porque a veces pasa que, bueno, cuando se comete algún delito o algo así, de repente en los medios sale información, y en ese caso a veces es más difícil diferenciar. En este caso no es ninguna acción ilícita y pertenece a tu intimidad, no tendrían por qué filtrarlo. En todo caso te podrían pedir autorización. Bien. Andy dice, no prima la expresión, porque a veces una noticia afecta en la vida personal cuando se conoce una afiliación política o se me olvidó, perdonar, religiosa. O si fuera en Uruguay, hasta en un club deportivo, bueno, sí, está bien, es cierto, sí. Claro, en el ámbito laboral la afiliación política puede perjudicar, exactamente, muy bien. Hay una intimidad, ¿por qué? Porque el revelar ciertos datos puede tener incidencia, como ustedes dicen. Puede haber un daño. Profe. Sí, permítame, Mili, que ya terminamos con el chat y ya te doy la palabra. Bueno, ahí está claro Ignacio, donde dice que, bueno, tu derecho termina donde empieza el mío, de alguna manera. Bueno, esto es una creencia, pero bueno, justamente estos criterios de ponderación, de armonización, le dan algún matiz a esa afirmación de que los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Sí, la compañera Sartú, adelante. No, profe, le quería comentar que es parecido a cuando te dicen que debes guardar el voto, ¿no? Sí, en realidad el voto, el hecho de que el voto sea secreto es una garantía del sufragio. Es para evitar, digamos, que otras personas influyan sobre la decisión. Porque en realidad uno puede decir, sí, voy a votar a fulano, voy a votar a mengano, o públicamente expresar que apoya determinada candidatura, pero cuando estamos en el cuarto secreto, solo nosotros sabemos qué lista metemos dentro del sobre. Y esto, justamente, como decíamos, es una garantía para que se ejerza libremente el sufragio. Bien. Si no tienen más preguntas por ahora, seguimos, que estábamos diciendo, si no estoy mal, quedamos en la crítica, que los periodistas sostenían, ¿sí?, que el derecho a informar, la libertad de expresión, tenía prevalencia sobre el derecho a la intimidad. Sobre todo sostenían cuando se tratara de noticias que fueran relevantes y de interés general. También entendían que ponían un elemento más, que es el tema de la veracidad de la información. No tenía por qué ser la información cierta o correcta o verdadera, sino que era verosímil, ¿sí? Y también que no había tenido en cuenta los métodos profesionales o la profesionalidad con la que había sido realizada, y que en realidad Internet, considera que Internet no era un medio de comunicación social, era un despropósito. Capaz que un ejemplo también un poco más interesante es el hecho de, por ejemplo, también escuchas telefónicas.
de comunicaciones carcelarias. Eran tres imputados en determinado caso de corrupción política, entre altos cargos también de un partido político en España y sus abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 2010, sacó una sentencia en que entendía que había que anular esas escuchas telefónicas como prueba porque las consideraba ilícitas. Pero, sin embargo, esta decisión fue tomada por mayoría. Había algunos integrantes de ese tribunal que no estaban de acuerdo. Pero uno de ellos manifestó, digamos, un voto disidente o disconforme. Fundamentalmente, el tribunal entendió que la norma que regula la comunicación entre los imputados, ¿verdad? O los internos de una prisión y sus abogados no podían ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de juez y únicamente en los casos de que haya sospecha de terrorismo. Eso es lo que establece la Ley Orgánica General Penitenciaria de España. Si no estoy mal, en el artículo 51, 50. Bueno, eso no importa. Entonces, en lo medular interpretó que si no se daban esas dos condiciones a la vez, que haya orden de juez y que la orden sea por un caso de sospecha de terrorismo, no era lícito intervenir en las comunicaciones. Entonces, esos jueces, la mayoría de esos jueces que tomaron esa decisión, hablaban de la ponderación, pero relacionada con la necesidad que tiene el juez que toma la decisión justamente de ponderar diversos factores. En este caso, si la medida era necesaria, el daño que podía producir la medida para ordenar la intervención cuando esa sea posible, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes qué les parece que ponderaron entonces los jueces en este caso? Porque no se daba el hecho de que hubiera, en primer lugar, una orden de juez y que el caso fuera un caso de terrorismo, de sospecha de terrorismo. Entonces, hay dos derechos en juego, ¿verdad? Uno, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? Exactamente, el derecho de defensa, que también implica el del secreto profesional, ¿verdad? Que todo lo que le decían a esos acusados a sus abogados fuera secreto. ¿Y qué otro derecho estaba en juego? ¿Qué les parece? Bien, como decíamos, la excepción o la situación en la cual podían ser fundamentalmente el derecho de defensa, porque, por ejemplo, en el resto de las comunicaciones que tenían los reclusos pueden ser intervenidas. La correspondencia puede ser intervenida, todas las demás formas de comunicación de un imputado, de un recluso, puede ser intervenida. Únicamente tiene ese carácter secreto la comunicación que tenga con sus abogados, justamente por lo que tú decías, por el derecho de defensa.
por supuesto, es algo que bueno, van a ir viendo a medida que avancen en la carrera, seguramente, con otras materias. No sé si ustedes tienen en la carrera previsto algo que se relacione con lo penal. Más adelante. Este año no. Está. Entonces, el otro derecho, o bien jurídico en juego, era la protección de la sociedad, o también de la humanidad. Por lo que se entiende lo que es un delito de terrorismo, que es un delito de lesa humanidad, que daña a la humanidad entera. Entonces, hay que ver qué prima ahí, si es ese derecho a la defensa que tiene todo imputado, o el derecho de la seguridad, digamos, de la sociedad frente a determinado delito, un delito, en este caso, terrorista, o que pudiera dañar la sociedad. Entonces, justamente, los jueces ahí tuvieron que ponderar, por lo que dice el fundamento de la sentencia, qué medida había que tomar, ¿no es cierto? Sobre todo, ver si la medida esa de intervención de las comunicaciones era necesaria, el daño que producía la medida y si en realidad se daban los supuestos para que se diera o para que se dictara esa medida. Sin embargo, como decíamos, había uno de los jueces que no estaba de acuerdo y que entendía que no tenía ningún sentido interpretar ese artículo de esa manera. ¿Por qué hacerlo así? Es decir, salvo los casos de terrorismo, que no se pudiera intervenir las comunicaciones, suponía decretar una inmunidad absoluta que no estaba prevista, según él, en la ley. La intervención de las comunicaciones, en este caso, estaba justificada para el juez. Y entendía que el deber o la finalidad de perseguir los delitos prevalece sobre el derecho de defensa por las siguientes razones, según la discordia que tengo acá. Los delitos por los que estaban acusados los internos, que era blanqueo de dinero, son de considerable gravedad. La medida de intervención parece idónea y necesaria, puesto que se trata de delitos de una gran complejidad, de manera que no es fácil pensar en algún medio alternativo de parecida eficacia y menor lesividad. La proporcionalidad de la medida se advierte en que el juez que autorizó las escuchas estableció también las medidas. Excluir las transcripciones de las conversaciones que se refieran exclusivamente a las estrategias de defensa, para asegurar que se afectara lo menos posible el derecho de defensa. La motivación sería suficiente si a los datos de la orden de intervención se agregan los datos objetivos sobrantes en las causas antes de dictarse la resolución. Ojo que dos de los tres abogados defensores habían sido imputados anteriormente por ellos relacionados con los delitos que estaban acusados sus defendidos, ¿no? En este caso. Entonces, como ven, ese juez anteponía el derecho y la obligación estatal de perseguir los delitos antes que el derecho de defensa. ¿A ustedes qué les parece? Bien. Aquí entran a jugar también los principios para los partidarios de la ponderación. Cómo aplicar determinados principios, o sea, esas normas que estaban antes de las normas, para resolver este tipo de casos o de situaciones.
Yo se los dejo en estado fermental, esta la respuesta, o este razonamiento, para que si quieren lo planteemos en la próxima clase, algunas consideraciones o por los foros. También les planteo, por ejemplo, una situación que les puede ser interesante sobre las relaciones laborales, es el hecho de la ocupación de los lugares de trabajo, el derecho de trabajar de los no huelguistas y el derecho del empresario de acceder a su local, a su empresa, ¿sí? En este caso, ustedes por cuál se decantarían, si por el criterio de la subsunción, que en realidad hace primar uno de los derechos, o el criterio de la ponderación, que trata de alguna manera equilibrar el ejercicio de esos derechos. Si quieren ustedes, lo podemos charlar por el foro o lo dedicamos unos minutos de la próxima clase. Brian, ya te digo, es el tema que sigue al de interpretación, de la integración de las normas constitucionales. Perdón, casi. Tenemos que ver constitucionalismo, ¿sí? Empezar con constitucionalismo, y vamos a ver si podemos empezar a hablar un poquito de bloque de constitucionalidad. Lucía, tenemos unos minutos todavía. Si querés plantear la duda que tengas, bienvenido. O también cualquier compañero que quiera plantear alguna consulta, estamos a las órdenes. Claro, es que justamente lo que estamos tratando de hacer con las clases, por supuesto que al principio tratamos que existiera una transición. Ustedes que vienen de secundaria, empezamos tal vez basándonos fundamentalmente en los textos básicos, y mencionando algo de los textos adicionales. Pero a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a dar como presupuesto que ustedes leyeron todos los textos y que también vieron si hay videos o materiales complementarios como audiotutoriales, para poder venir a clase y hacer otros desarrollos. A veces me da la sensación que ustedes piensan que nosotros leemos un libro, no sé, en realidad sobre los diferentes temas que damos o que están en el programa, hay infinidad de materiales, infinidad de autores. Nosotros, por supuesto, nos falta muchísimo por aprender también, pero de todo lo que hemos podido estudiar, tratamos de hacer una recopilación de las opiniones más importantes o darles algún enfoque que sea, por lo menos a nuestro juicio, interesante y relacionárselo con la realidad, para justamente dar una vueltita más de tuerca a los materiales y que la clase les sea más útil que quedarse leyendo en la casa, o sea, los textos básicos. Por eso nosotros damos, como sea, por sentado que ustedes ya previamente leyeron el material. Y si hay dudas sobre los materiales básicos, es que les pedimos que hagan las consultas en el foro o al principio de la clase, ¿sí? La ponderación, en realidad no está como tema así definido en los textos que ustedes tienen. Podríamos decir que puede surgir de Sagués o el texto que tienen sobre el juez constitucional de Díaz Reborio, ¿verdad? Pero bueno. Brian, tenés la mano levantada, adelante.
Nada, era para preguntarte algo que me quedó colgado sobre clases de interpretación. La interpretación doctrinal y la operativa, si te animás a explicarla de vuelta. ¿Cómo no? Como decíamos, esas clases de interpretación que vimos dependen del sujeto que las realice. Fundamentalmente se definen mirando quién es que realiza la interpretación. La interpretación doctrinal es la que realizan los científicos del derecho, la doctrina, quienes estudiamos el derecho, es decir, los que ejercen ciencia del derecho. El equipo docente a dar clase y ustedes al estudiar los temas y dar una opinión, están haciendo de alguna manera interpretación doctrinal porque están profesando la ciencia del derecho. ¿Sí? La operativa es la interpretación que se realiza en el día a día por los operadores jurídicos, ¿verdad? No solo los tribunales. Todo aquel funcionario estatal, por ejemplo, que tenga que aplicar una norma constitucional, está realizando interpretación. No sé si te quedó la mano levantada, Brian, o tenías otra pregunta, perdón. No, me había quedado levantado. Ah, perfecto. Bien, si no hay más preguntas, primero nos vemos en la clase de mañana. Vamos a charlar un poquito sobre constitucionalismo. Tener los materiales ya disponibles. Vamos a ver tal vez el caso como adicional el constitucionalismo en otro país para darles un poquito más de lo que tienen ahí. Y vemos si llegamos a empezar con bloque de constitucionalidad. Bueno, ya en un ratito queda disponible la grabación en EVA. Cuídense, estudien y nos vemos mañana si no hay más preguntas. Perfecto. Gracias, profesor. Gracias, profe, que pase bien. Hasta mañana. Hasta mañana.